Hola, hoy les voy a hablar sobre un organismo muy especial. Su nombre es Saccharomyces cerevisiae. ¿Y quién es él? Bueno, es una levadura y es uno de los magníficos organismos que en algún momento de la historia se creyeron que eran parte tal vez de la divinidad. En algunos lugares, como en los monasterios de los monjes, creían que bajaba con la divinidad alguna energía cósmica, la cual creaba estos fermentos, estas bebidas espirituosas que los mantenían durante toda la cuaresma vivos, aunque sí en un estado un poco relajado, se puede decir. Y bueno, hoy en día esta levadura constituye una de las biotecnologías, sino que dentro de la industria de la tecnología con mayor crecimiento a nivel global. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo nos seduce? Y ya que el ser humano realmente no crea los fermentos, sino es ella, Saccharomyces cerevisiae, un organismo vivo que tenía que ser un hongo. Gracias. La especie de levadura que domina la producción de bebidas alcohólicas a nivel global es la Saccharomyces cerevisiae. Para fermentaciones de bebidas a gran escala, como por ejemplo la cerveza, la elaboración de vino o cualquier otra bebida espirituosa, se utilizan generalmente cultivos puros de esta cepa. Pero también se pueden obtener cepas internamente, y esto es bueno que en ciertas fábricas muy grandes o productoras muy grandes de bebidas tienen su propia producción de cepas de levadura, las cuales ya están especializadas en consumir sus productos o sus propias bebidas. Aunque también muchas de estas veces provienen de empresas especializadas que se dedican a crear estas levaduras y venderlas de manera comercial. Aunque hay otros procesos de menor escala, se puede decir artesanales, se puede permitir que se produzcan fermentaciones espontáneas, se dice. ¿Qué es esto? Bueno, que dependen de la flora, de la fauna, de la microbiota que hay alrededor, de donde producen, y de ahí es donde toman, se puede decir, la materia prima de las levaduras para que hagan el fermento o los procesos de fermentación en sus bebidas. Esta, por ejemplo, en México se hacen algunas tequileras de pequeña escala, en donde alrededor de lo que es la destilería hay campos de frutales, por ejemplo, de cítricos, de mango, y estos campos de frutales generan uh, estos microorganismos que al final de cuentas terminan siendo las levaduras que hacen la producción de la fermentación en sus bebidas espirituosas. Las levaduras cerveceras son miembros del género Saccharomyces, pero se utilizan dos tipos diferentes de levadura. Una es la ale y la otra es lager. En cuanto a la ale, se trata de una cepa de Saccharomyces cerevisiae que tradicionalmente realiza fermentaciones superiores. ¿Superiores por qué? Porque se realiza en la parte superior de lo que es el mosto, o donde se congregan en la superficie de lo que es el caldo para hacer la fermentación. Las cepas de levadura lager, por otro lado, son híbridos de las cepas de Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces evanianus, y ahora se denominan Saccharomyces pastorianus. Estos cultivos de levadura realizan fermentaciones de fondo, o sea, se van al fondo del fermentador, y generalmente tienen una tendencia a la floculación. Esto facilita el cultivo de la levadura al final de la fermentación en el fondo del fermentador. Por otro lado, la elaboración del vino implica la extracción del jugo de uva o mosto, seguida de la fermentación de la levadura, y los cultivos iniciantes de la levadura del vino son predominantemente las cepas cerevisiae, pero se pueden emplear algunos cultivos iniciadores comerciales que no son Saccharomyces, por ejemplo, Candida stellata, para imprimir características específicas de sabor y aroma al vino. ¿Qué necesita
Levadura para prosperar. Por ejemplo, el agua es absolutamente esencial para la fermentación y los medios con alto contenido de azúcar pueden imponer un estrés osmótico en las células para afectar negativamente la fisiología celular. En cuanto a los requisitos de temperatura, por ejemplo, temperatura y pH, para las fermentaciones alcohólicas, las levaduras prosperan en ambientes cálidos y en pHs ácidos. Más o menos la Saccharomyces cerevisiae crece bien en ambientes de entre 20 y 30 grados Celsius y con un pH de entre 4.5 y 6.5, o sea, ácido. La excepción a estas características son las cepas de la levadura de cerveza de la especie Pastorianus, que son las lager. Estas están adaptadas para fermentar en temperaturas mucho más frías, por ejemplo, de 8 a menos 15 grados Celsius. En cuanto a los destilados, las fermentaciones para la producción de whisky, por ejemplo, y otros licores destilados derivados de cereales, son realizadas por cepas específicas de Saccharomyces, que convierten los azúcares en el puré, en etanol, dióxido de carbono y numerosos metabolitos de fermentación secundarios que actúan colectivamente como congéneres en el sabor y en el licor final. En cuanto a la forma y función de Saccharomyces cerevisiae, generalmente tienen una forma elipsoide con un diámetro de 5 a 10 micrómetros y un diámetro más pequeño de alrededor de 5 micrómetros. Todas las levaduras son hongos unicelulares que tienen características de una estructura similares a las de las células eucariotas superiores. Es decir, comprenden una pared celular, núcleo, mitocondria, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, vacuolas, microcuerpos, vesículas secresoras, junto con una compleja red de membranas estructurales internas y externas. En cuanto a los requisitos de oxígeno, es absolutamente necesario como factor de crecimiento para la biosíntesis de ácidos grasos de la membrana, por ejemplo el ácido oleico y esteroles. En cuanto a los nutrientes requeridos por las levaduras, recordemos que las levaduras son microhongos quimiorganotróficos que obtienen su carbono y energía metabolizando sustratos orgánicos. Aunque la glucosa se utiliza comúnmente como única fuente de carbono para el crecimiento de la levadura, en el laboratorio, este azúcar generalmente no está disponible en los medios de fermentación industriales. Las fuentes de carbono más comunes son la maltosa, como el mosto de la malta para la elaboración de cerveza, la sacarosa, como en la melaza, que es la producción de ron, por ejemplo, la lactosa, como en las bebidas a base de suero de queso, y fructosa, como en los polifructanos de agave, por ejemplo, para el tequila o el mezcal o el pulque inclusivamente. Solo en los zumos de frutas y en los mostos de vino está disponible la glucosa libre como con la fructosa. Además de las fuentes de azúcar, los medios de fermentación, o sea, las levaduras también necesitan un aporte adecuado de iones inorgánicos, que son pues, los minerales, especialmente los iones metálicos clave. A menudo se pasan por alto como determinantes importantes del rendimiento de la fermentación de la levadura. Por ejemplo, el fósforo, el azufre, el potasio, el magnesio, son ejemplos claves de minerales a granel necesarios en concentraciones milimolares, mientras que el sodio, el calcio, el hierro, el cobalto, el zinc, el molibdeno, el cobre, el magnesio, el níquel y el selenio son elementos traza necesarios en concentraciones micromolares. Por otro lado, la Saccharomyces cerevisiae requiere factores de crecimiento en concentraciones muy bajas para desempeñar funciones catalíticas o estructurales específicas, y estos incluyen vitaminas, purinas, pirimidinas, nucleósidos, nucleótidos, aminoácidos, ácidos grasos, esteroles.
Los medios complejos como el mosto del vino o la malta deberán de proporcionar estos factores de crecimiento para las fermentaciones alcohólicas. Pero también se pueden emplear alimentos de levadura disponibles comercialmente, para complementar estos medios. Estos se basan en mezclas de extracto de levadura, de fosfato de amonio y minerales, por ejemplo, magnesio y zinc, y pueden emplearse en fermentaciones alcohólicas para garantizar una actividad constante de la levadura. Y bueno, esto es solo una pequeña pincelada, una pequeña introducción de algunas acciones, de algunas funciones básicas que realiza esta levadura Saccharomyces cerevisiae. Como vemos, es algo muy complejo, es algo muy completo, y más adelante seguiré hablando sobre otras funciones de este magnífico microorganismo sin el cual no tuviéramos tanta felicidad. Saludos, mi nombre es Gustavo Medina.